Muy bien. En la clase anterior estuvimos trabajando lo que son los textos expositivos. Entonces nos dice que los textos expositivos son aquellos que tienen una finalidad comunicativa, transmitir información objetiva sobre determinado tema. Eso nosotros lo pudimos ubicar claramente, ¿verdad? Donde van a explicarnos, nos van a exponer un tema y también vamos a poder escuchar o leer, ¿verdad? Un lenguaje objetivo. Se llaman textos expositivos porque en ellos predomina el modo discursivo de exposición, la explicación de algo o alguien que en un momento determinado puede ignorar. Por ejemplo, la estructura de un texto expositivo va a estar desarrollada como una introducción, un desarrollo y una conclusión. En este caso, cuando hablamos nosotros de introducción, es lo que se va a dar a conocer del tema, una pequeña presentación, datos relevantes sobre el tema, puntualizar, ¿verdad? Cuáles son los temas que se van a abordar. Durante el desarrollo, como su nombre lo indica, ya nosotros vamos a formar parte, ¿verdad? De todo lo que venga a ampliar la información en cuanto al desarrollo. En la conclusión, pues va a ser la finalización, el final del tema, datos relevantes que nosotros queremos resaltar del tema que se abordó con antelación. Entonces, sobre ello es que nosotros vamos a tomar en cuenta estos aspectos en relación a el texto expositivo, introducción, desarrollo y conclusión como tal. También tenemos, entonces acá, que la estructura del texto expositivo, ya viéndolo desde un punto de vista en un tema como tal, podríamos presentarlo de la siguiente forma. Tenemos los órganos. Un órgano es una parte del cuerpo que se realiza en una función. Por ejemplo, el corazón. El corazón es un órgano que tiene una función que es bombear la sangre que corra por todo el cuerpo. Bueno, entonces ya tengo un título, tengo la introducción, voy a manifestar un ejemplo y explico sobre el ejemplo. Y aquí podemos observar. Entonces tenemos la presentación del texto expositivo. Tenemos un título o frase que describe nuestro tema. Tenemos el texto que empieza con una definición de lo que nosotros vamos a hablar. Entonces aquí ya tenemos la introducción. Luego nosotros empezamos a ejemplificar y a explicar sobre qué estamos hablando y estamos hablando del desarrollo del tema. Y por último, pues vamos a explicar que el corazón es un órgano importante dentro del cuerpo que se establece como un músculo y que tiene dos arterias principales, de las cuales estas van a fluir toda la sangre o bombear toda la sangre a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, y es ahí donde nosotros podemos observar otros funcionamientos, ¿verdad? Como la sístole, diástole, etcétera. Y empezamos a explicar, ¿verdad? Y a concluir sobre nuestro tema. Entonces, esto es una estructura de un texto expositivo. Pero ahora vamos a conocer los textos descriptivos. Estos son los que ya aparecen en nuestra siguiente página. Nos dice entonces, ¿qué es un texto descriptivo? Su nombre nos lo indica. Regularmente nosotros cuando hablamos siempre estamos describiendo situaciones, objetos, cosas de lo cual nosotros hablamos. Entonces dice que un texto descriptivo, un texto es el discurso oral o escrito, es decir, puede ser expresado verbalmente o puede ser expresado a través de un escrito que tiene coherencia interna propia. Se otorga la información al lector u oyente de forma que pueda fabricar sus propias representaciones mentales. Por ejemplo, yo podría decirles ahorita, bueno, imaginémonos un árbol de una copa grande, un árbol alto, de preferencia pensemos en un pino. Entonces ya nosotros lo tenemos en la mente, ya no lo estamos imaginando. Veamos un pinito muy verdoso, ¿verdad? Con su tronco ancho y una raíz prominente, con frutos. Y los pinitos, ¿verdad? Regularmente tienen aquellas piñitas, que esos son su fruto como tal. Entonces nosotros ya lo tenemos en la mente, porque ya lo estamos describiendo, ya conocemos un árbol, entonces ahora, como lo estamos describiendo, ya lo tenemos en la mente como tal. Características del texto descriptivo. Se usa el detalle, se usan sus funciones fundamentales para definirlas o explicarlas.
tiende hacia la objetividad, es decir, nos va a presentar un tema, nos lo va a describir, nos lo va a explicar como tal y nosotros lo vamos a imaginar claramente. Se entra en aspectos fundamentales del elemento descrito. Podríamos decir que un pino es una planta, es un elemento natural que nos provee de sombra, crea oxígeno, tiene fruto, tiene ramas, tiene raíces y entonces ya empezamos a detallar todo, ¿verdad? Suelen emplear tecnicismos relacionados con el elemento descrito, suele haber ausencia de acción, predominan los objetivos, perdón, adjetivos y sustantivos, se usan comparaciones y las enumeramos. Generalmente, ¿verdad? Sabemos que existen distintos árboles, clases de árboles. Están los árboles coníferos, que uno de ellos, ¿verdad? Es el pino porque tiene forma de cono. Entonces, desde ahí empezamos a hablar tecnicismos, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Bueno, hay árboles que puedan ser altos, otros anchos, delgados, bajitos, unos que van a dar frutos comestibles, otros que no, otros que van a tener hojas, otros que van a tener ramas, etcétera, ¿verdad? Ya vamos a empezar a hacer diferencia de ello. Las fases para realizar una descripción puede ser la siguiente. Primero se observa un objeto y luego se describe. En este caso, cuando nosotros vamos a describir un objeto, pues regularmente lo tenemos a la vista o lo tenemos en la imaginación. Ordenamos esas ideas para presentarlas y describirlas en un orden lógico y cronológico, es decir, en tiempos específicos. Presentar aquellos datos que hemos descrito en las primeras dos fases. Por ejemplo, cuando nosotros describimos la vida o el ciclo de la vida del ser vivo, decimos nace, crece, se reproduce y muere. Entonces no podríamos decir crece, se reproduce, muere y nace, ¿verdad? O sea, no tendría un orden coherente o lógico y por eso es que nosotros hablamos de ordenación de ideas, ¿verdad? Y aquí podemos observar un ejemplo. Dice que el texto descriptivo señala cómo son y cómo se caracterizan los objetos, los procesos, los animales, las personas, los objetos, todo lo que nosotros querramos describir. Entonces acá dice, en la imagen es un perro grande de color negro, azabache, su pelaje es abundante, tiene patas largas y robustas, sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco, en su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre, que es Body. Entonces ya nos dijo, ¿verdad? La descripción del animal que estamos observando. Entonces aquí cumplimos con las características, ¿verdad? Lo observamos, ordenamos nuestras ideas y las presentamos. Y venimos según la presentación. Yo tendría que decir, ¿verdad? Entonces aquí nos dice como tal, es un perro de qué color, de qué tamaño, de qué estilo, qué forma, y hasta tiene nombre, ¿verdad? Y ahí nosotros cumplimos con la descripción en su momento. ¿Alguna duda con el texto descriptivo? No, Miss. No, teacher. No, teacher. Muy bien, excelente. Entonces vamos a continuar y ahora nos vamos a situar en nuestro libro para continuar en este aspecto por